Nuevamente, muy buenos días para todos. Deseamos paz, bien para todos los que aquí nos encontramos, de ambos planos de la vida, deseosos de aprender para trabajar y para servir siempre. Desde los albores del pensamiento, siempre el ser humano se ha interrogado acerca de su vida misma. Ha reflexionado mucho, demoradamente y profundamente acerca de la vida, de las consecuencias de la misma, de cuál es la mejor forma para vivirla. Pero también ha reflexionado acerca de qué ocurre después de ella, de si existe algo más después de esta vida que hoy denominamos de material, pero que por mucho tiempo era la única vida que se conocía. Si nos vamos un poco más atrás en las páginas de la historia, encontraremos entonces que, queriendo responder a estos interrogantes profundos acerca de la vida misma, de si es posible ser feliz en ella o no, naciera entonces en la antigua Grecia la filosofía, queriendo dar respuesta a estas preguntas denominadas de existenciales. Si nos fijamos, por ejemplo, en la filosofía presocrática, encontraremos entonces a Pitágoras, que hablaba acerca que el cuerpo era corruptible, pero que además del cuerpo existía el alma y que ésta, a diferencia de la materia, era incorruptible e indestructible. Si avanzamos un poco más, encontraremos ahora a Epicuro, que en una carta a Meneceo, hablándole acerca de la vida y de la muerte, le dice que cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Determinando en este momento el denominado momento de inconsciencia y por el cual no habría que tenerle miedo al fenómeno biológico de la muerte. Pues para Epicuro, nosotros ya no nos encontrábamos ahí cuando este fenómeno inevitable nos alcanzaba. Si analizamos un poco el pensamiento de Sócrates, encontraremos que él decía que no solamente había vida después de la vida, sino que también era una liberación para esta alma y una oportunidad de reencuentro. Platón, por su parte, yendo un poco más profundo, no solamente habló de la vida después de la vida, sino que se atrevió entonces a hablar del denominado mundo de las ideas, aquel del cual todos provenimos y que en su momento no se lograba explicar cómo personas podían tener conocimientos innatos, y Platón entonces así lo denominó. No obstante, aunque analizáramos los diferentes pensadores, filósofos de la antigua Grecia y posterior, encontraríamos que todos ellos colocaron en las páginas de la historia las teorías, los pensamientos, las ideas que tenían al respecto de este tema. Pero solamente un ser singular vino a hablar con claridad y con certeza acerca de la verdadera vida. Solamente un ser como ningún otro, totalmente atemporal, que en su psicología profunda era conocedor de los diferentes matices del corazón humano y del espíritu inmortal, pudo entonces en las playas de Galilea acercarse a hombres humildes para invitarlos a pescar almas en el océano de la humanidad. Mientras algunos habían propuesto anteriormente, tanto en Oriente como lo haría posteriormente en Occidente, pensamientos y propuestas, él no solamente ponía una propuesta de vida inmortal, sino yendo más allá,
nos decía que el verdadero reino es el reino de los cielos. Y cuando muchos, habían incluso profetas que le antecedieron, hablado de la vida inmortal, solamente él ejemplificó cada una de sus propuestas, cada uno de sus pensamientos. Y en un momento en donde el amar era algo visto como sagrado, pues según la ley mosaica solamente se podía amar en dos momentos. En el primer mandamiento, que era amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando se hablaba de honrar a padre y a madre. Pero él, en un momento histórico y convulsionado, se atrevió a decir que hay que amar a todos, incluso a los que nos odian, incluso a aquellos que nos hieren. Que si algún romano venía entonces a acabar con la vida, no acababa con nada, porque esta vida solamente era un relámpago, que es luminoso y que es bello, pero que también es breve y que hay que aprovechar. Por eso él entonces, en su doctrina profunda, que con cada palabra tocaba el alma de aquellos que le escuchaban, se acercó entonces a Nicodemo, porque mientras que algunos filósofos proponían la posibilidad de una existencia previa y una futura, él le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Mas que era necesario no solamente nacer del agua, sino principalmente del Espíritu. Algo que muchas doctrinas y religiones posteriormente tomarían de manera literal, con ritos muy respetables, pero apartando la principal enseñanza que Jesús le entregaba a Nicodemo acerca de la reencarnación. Cuando entonces en el Tabor tuvieron la oportunidad de hablar con aquellos que la antecedieron en la transfiguración tan conocida en las páginas de la historia, demostraría entonces que no solamente es posible, sino que es real la vida antes de esta vida y después de esta vida, más que también es real la posibilidad de hablar con aquellos que no tienen el cuerpo denso de la materia que hoy todos aquí presentes poseemos. Y por si fuera poco, él entonces aceptó inmolarse para demostrar la enseñanza más sublime de amor, de perdón y de caridad para todas las criaturas. Por eso en aquella tarde triste del Calvario, no era un pedazo de madera, un tronco, el que se enterraba en el suelo del planeta. Eran las bases de las doctrinas posteriormente espiritualistas. Porque allí donde los romanos creían que habían matado entonces al revolucionario, como lo tildaban, él seguía existiendo. Porque hay revolucionarios que son materiales, que creen que la revolución se da con las armas, con la política. Pero él era el revolucionario de los cielos, que venía para gestar la revolución moral, a la cual todos estamos llamados. Y que 2000 años después, como decían hace un momento, aquí nos encontramos porque seguramente rechazamos en el ayer. Cuando él entonces fuera erguido en aquel madero, se clavaban en el planeta las bases de doctrinas espiritualistas, porque él mismo iría a comprobar la propia sobrevivencia a la crucifixión al presentarse posteriormente a María de Magdala, que enternecida corre a donde los apóstoles, que incluso no le creyeron, para decir: Él está vivo, el Rabí vive, demostrando entonces que sobrevivimos a la materia densa. A partir de ahí, el pensamiento entonces filosófico se vería impregnado ahora por una característica moral, que era la moral de Cristo. Por eso encontraremos a personajes como San Agustín de Hipona, que después de una vida bastante disoluta, cautivado ahora por las palabras de Ambrosio,
se entrega por completo en una transformación moral para servir a Jesús. Comprendiendo entonces que no solamente se trata de si hay vida después o si hay vida antes, sino que se trata también de cómo vivimos moralmente la vida presente. Ya no es una vida de simplemente satisfacer los gustos, las pasiones, de decir, uy, es festivo, noviembre, puente, nos podemos ir de vacaciones, sino estamos aquí reunidos. Porque comenzamos, aún incipientemente algunos, a comprender, como decía San Agustín, que el ser humano tiene dos vidas, la vida del cuerpo y la vida del alma. La vida del cuerpo es el alma y la vida del alma es Dios, proponía San Agustín. Sin embargo, aunque avanzáramos aún en aquellos que conociendo ahora el pensamiento de Jesús, tristemente tan viciado por condiciones políticas, sociales, temporales de poder, aunque avanzáramos en todas ellas, encontraríamos que como seres humanos, a lo largo de la historia, hemos sido víctimas de creencias hereditarias, de sistemas de creencias muchas veces arbitrarios e impuestos. ¿Cuántos hablamos hoy diariamente que dicen, yo soy de esta religión o de esta doctrina? ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá son así, mis abuelos y toda mi familia. O simplemente porque la gran mayoría del mundo es así y yo no voy a desentonar. Pero encontramos que no entienden realmente a profundidad aquellas religiones, aquellas doctrinas que buscan seguir. Y es debido precisamente a que las creencias han sido muchas veces impuestas por una fe ciega y no una fe razonada. Que como diría posteriormente el maestro Kardec, es la fe inquebrantable que puede encarar a la razón faz a faz en todas las épocas de la humanidad, porque se basa en el mensaje de Jesús trascendental y atemporal. Sin embargo, cuando hablamos con las personas por la calle, muchos podrían decir, ¿cómo podemos saber de algo que no hemos visto, que no conocemos? De pronto les ha pasado en los centros espíritas. De pronto les ha pasado hablando con familiares. ¿Cómo puedo hablar yo de espíritus cuando yo nunca he visto un espíritu? ¿Cómo podríamos nosotros mismos describir un país con detalles claros que nosotros no hemos visitado? Su idioma, su cultura, cuando nosotros nunca hemos estado allí. ¿Cómo podría entonces alguien decir sí, el espíritu es inmortal, cuando para la creencia ortodoxa nadie ha vuelto a decir que así sea? Los que han estado más cercanos son experiencias al borde de la muerte y muchas de ellas se asumen a los medicamentos que allí estaban recibiendo para la enfermedad. Por eso, sería solamente hasta la tarde de mayo de 1855, cuando en una calle en París, en pleno momento nuevamente de convulsión social por las normas que había impuesto Napoleón III y los convenios que había firmado con la Iglesia en aquel momento para sostener el poder, que un hombre muy estudioso del magnetismo, el señor Fortier, se encontraría con su gran amigo, el profesor Hippolyte Léon Denis Ribeil, con quien sostenía una amistad desde hace mucho tiempo ya. Él sabía que el profesor Ribeil era un ser crítico, analítico, que había estudiado en Yverdon en Suiza con aquel padre de la pedagogía, Pestalozzi, y que se había ahora transferido a la Ciudad Luz para traer a Francia y principalmente a París los conocimientos y la pedagogía estipulada por Pestalozzi, que un día, aún hoy en pleno 2023, que no está lejos, habremos de comprender a mayor profundidad, pues aún no lo hacemos. Pero el profesor Ribeil, que se había destacado desde que era estudiante, por su espíritu analítico, por su espíritu crítico, por el estudio, por la investigación,
ahora se había convertido en París en un reconocido ser de la academia. Había fundado un liceo en donde impartía clases de diferentes áreas. Había constituido entonces manuales y libros para importantes entidades de la educación en aquel momento en el mundo. Y tenía una gran amistad con el señor Fortier, pues ambos estudiaban los fenómenos del magnetismo y las propuestas de Franz Anton Mesmer. Sin embargo, Fortier ya le había dicho un año antes a su amigo Ribeil: ya existe algo más, Ribeil. No solamente son las personas las que se pueden magnetizar, sino ahora también nos dimos cuenta que las mesas se pueden magnetizar y que ellas responden a las preguntas que se les hacen. Y el profesor Ribeil, lejos de ser un creyente absoluto de todo cuanto escuchara, una característica que lo guiaría a lo largo de su vida, dice: yo no puedo creer esto hasta no verlo. Solamente podré creerlo cuando las mesas tengan cerebro para pensar y nervios para sentir. Mientras tanto, no puedo creerlo. Y era un pensamiento razonable si lo analizamos. ¿Cómo es posible que un objeto inanimado pudiera dar respuestas razonables? Sin embargo, para muchos era simplemente la distracción frívola de las clases altas parisinas. Ahora, el profesor Ribeil venía escuchando constantemente de estos fenómenos. Su gran amigo, Carlotti, también le había hablado, pero con una emoción diferente. Carlotti era un ser un poco más arrebatado, que se emocionaba y le decía: pero mira, es posible, y ocurre esto, y ocurre aquello. Y Ribeil, que era muy aplomado, no le creía precisamente por eso. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que vamos a hablarle a alguien del espiritismo, pero con ese mismo arrebato y sin el fundamento, y las personas no nos creen? ¿Nos ha pasado? Igual le pasó a Kardec, o en ese momento a Ribeil. Sería hasta posteriormente, cuando escuchara a un hombre caracterizado igualmente por su aplomo, el señor Fortier, que entonces, ya de una manera más serena, más clara, le hablara acerca de estos fenómenos. Y ahora, en aquella tarde de 1855, Kardec nuevamente escucharía la invitación de Fortier, que le diría: Ribeil, hoy tendremos una reunión a las 8 de la noche en la casa de Madame Plimesson. Es una reunión seria, de carácter investigativo y para nada frívolo. Desearíamos que nos acompañes. Y hasta ese momento, por primera vez, entonces el profesor Ribeil aceptó asistir a estos fenómenos. Como posteriormente relataría, diría: yo veía las mesas, vi incluso algunos intentos aún incipientes de psicografía, pero no lograba creer todavía. No podía entender cómo esto era posible. Así es que decidí ir a otras reuniones, posteriormente en la casa de la familia Baudin, y donde muchos vieron un fenómeno frívolo de entretención, él extrajo entonces una ciencia filosófica capaz de comprender y demostrar la inmortalidad del alma como jamás se había hecho. París estaba convulsionada, Europa mismo estaba convulsionada. No hacía mucho, Engels y Marx habían sacudido la sociedad y el pensamiento. Hacía poco, Cuvier, en la Sorbona, aún con el escarpelo, podía sostener que el alma no existía. Y sin embargo, el profesor Ribeil, el reconocido académico, sostenía ahora en su mano una hoja que decía: pero Ribeil, no son las mesas las que responden, somos nosotros los espíritus de los que hemos vivido, que estamos más vivos que nunca.
Porque después de la muerte, la vida se exalta aún más. Cosa para Ribeiro. ¿Cómo era posible que él entonces ahora tuviera estas pruebas? Y donde muchos hubiesen dado un sí por sentado, él no lo hizo. Él dijo: analizaré e investigaré demoradamente. Porque aún aquellos que se comunican, si son los mismos que habitaron en la tierra, tienen un conocimiento limitado. Y todo mensaje que alguno de ellos me pueda dar, si solamente me quedara con uno de ellos, no pasaría de ser una opinión personal que debe ser analizada. Así es que después de muchas reuniones, análisis, conocí entonces que su misión era la de sacudir el planeta para demostrar ahora la realidad del espíritu inmortal, para que se inaugurara la era del espíritu que trasciende la materia y que vive antes de esta materia misma. Por eso es que en aquel 18 de abril, ahora de 1857, él, el profesor Ribeiro, tendría el coraje que pocos tendríamos de apagarse a sí mismo para permitir que naciera el maestro Allan Kardec con el seudónimo que firmaría la obra, para que viera entonces en la Galería de Orleans el libro de los espíritus, fuera entonces quien viera allí la luz por primera vez en París. ¿Cuántas veces hemos tenido este libro en las manos? ¿Cuántas veces lo hemos estudiado? De pronto pocas, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Un poco más. Se sabe si está siendo estudiado o leído porque el libro es un poco más grueso. A medida que se estudia, el libro se va engordando, ¿sí o no? Cuando el libro está así como lo entregaron en la librería, está decorando la casa. Pero entonces, ahora Ribeiro tendría para el mundo, ahora como Allan Kardec, una carta magna, un monolito indivisible, que es la síntesis del conocimiento humano en toda su expresión, y que un día regirá los caminos del planeta. No porque todos aquí sean espíritas, no porque sencillamente el planeta entero se convertirá en espírita, sino porque desde las diferentes creencias se adoptarán los postulados que ya Kardec, bajo el amparo del Espíritu de verdad y el equipo del Consolador, allí estableció. Pero llama nuestra atención especialmente que si analizamos la primera página, del libro de los Espíritus, encontramos que aún antes del título, Kardec colocaría dos palabras que marcarían el tema que hoy tratamos. Porque Kardec, aún antes de colocar el libro de los Espíritus, colocaría entonces filosofía espiritualista, allí en la parte superior. Colocaría antes del mismo nombre para determinar que el mismo pensamiento filosófico del cual veníamos hablando hace unos momentos, aquel que Platón, Sócrates y tantos otros filósofos de la antigüedad habían colocado, tenía unas bases claras del conocimiento, pero que ahora el espiritismo era la única ciencia con connotaciones filosóficas o la única filosofía espiritualista de carácter trascendental. Esto quiere decir que es la única filosofía capaz de responder a las problemáticas del espíritu inmortal, no solamente en la vida presente, sino también en la vida futura. Y darnos entonces la respuesta a las problemáticas, muchas de ellas que vivimos en la vida actual, a través del conocimiento de las vidas precedentes. El espiritismo es la única filosofía de carácter espiritualista capaz de responder con comprobaciones científicas
y con connotaciones morales profundas? Esto. Por eso, el maestro Kardec, cuando colocara la maravillosa obra de ¿qué es el espiritismo?, en el preámbulo, tuviera oportunidad de colocar: el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, la primera parte, como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Es decir, como ciencia demuestra, no bajo una teoría, sino bajo el estudio de muchos científicos a lo largo de la historia que han estudiado los fenómenos espíritas, que la realidad del espíritu es innegable. Sin embargo, continúa Kardec diciendo, como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. ¿Cuántos hemos conocido que llegan al espiritismo por la mediunidad? ¿Conocen personas que han llegado a las casas espíritas por el fenómeno? Creo que es la gran mayoría, ¿cierto? Y cuando se dan cuenta que no es nada de milagroso, sino que es algo totalmente normal, más es de estudio y de respeto, muchas veces abandonan las casas espíritas, porque solamente les interesaba la primera parte, la posibilidad de comunicarse, pero no estaban dispuestos a la segunda parte, que a nuestro criterio es quizás la de mayor relevancia, y es las consecuencias morales que se desprenden. ¿De qué nos sirve saber que existen los espíritus, que se pueden comunicar, si nuestro comportamiento no se muda en lo más mínimo? ¿De qué nos sirve entonces decir, ay, vi una comunicación, escuché una comunicación de este o de cuál espíritu? O me gustaría tanto tener una comunicación de este espíritu, cuando muchas veces los espíritus nos intuyen aún al pensamiento y nosotros desechamos esas intuiciones para dar rienda suelta a nuestros vicios y a nuestros defectos, a esas licencias morales que nos permitimos. Por eso Kardec colocaría esto en el preámbulo, dando importancia entonces a una ciencia filosófica, y continuaría diciendo, de esta manera podemos definirlo así, como la ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Qué felices debemos sentirnos de ser espíritas. Yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar espírita. Como ya se dieron cuenta en las palabras de apertura, de nacer no hace mucho en un hogar espírita. Y a pesar de conocer la doctrina espírita desde la cuna, hasta hace muy poco comenzamos a hacer primeros esfuerzos porque ésta comenzara a entrar en nuestro corazón. Porque una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es buscar vivenciarla, buscar practicarla, que son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, hoy puedo mirar hacia atrás con 34 años de edad, para los que tenían la pregunta. Sentí la pregunta aquí. Con 34 años de edad, poder mirar hacia atrás y decir, qué feliz me siento de ser espírita. Pero no por herencia, como ocurre con muchas personas. Porque la doctrina espírita es una doctrina expositiva y no impositiva. Entonces en mi casa se me dijo, usted puede elegir lo que usted quiera, siempre y cuando siga a Dios. Y después de leer de diferentes creencias, de sentarme con líderes de diferentes religiones, de preguntar, de tener un pensamiento quizás rebelde que nos hiciera reprobar muchas veces religión en el colegio, en esa búsqueda de querer comprender mejor, pude decir, soy espírita porque encuentro aquí las respuestas en esta ciencia filosófica que no encuentro en ningún otro lado. Porque mientras algunas doctrinas muy respetables me dicen cómo vestir y no vestir para mi transformación moral,
¿Qué comer o no comer para mejorar mis vicios y mis tendencias? El espiritismo me muestra el camino certero, basado en la filosofía de Jesús, para mudarme personalmente. Porque Jesús no vino para salvar a nadie, vino para enseñarnos a nosotros mismos cómo salvarnos mediante nuestra propia transformación. Por eso debemos sentirnos felices de ser espíritas. Pero me preocupa que yo estoy aquí y veo más de 600 rostros desde arriba y no veo esa felicidad de ser espíritas. Felices, sí, muy felices de ser espíritas. Debemos sonreír, debemos estar felices de poder hablar del Evangelio de Jesús, de poder proferir una oración, de poder dar un consejo, de poder aliviar una necesidad. Eso debe darnos felicidad, pero para eso debemos tener fe inquebrantable. Debemos tener la seguridad que es fruto del estudio, del aprendizaje, de la vivencia, para tener la seguridad de esta doctrina. Si no, seremos como muchos otros que decimos, sí, yo soy de esta o de esta doctrina, o soy espírita, pero ante el menor obstáculo nos retiramos, porque el centro espírita es opcional. La transformación moral es opcional, todo lo demás no. Y ahí es donde nuestra fe flaquea. Por eso cuando hablamos entonces de que el espiritismo es una ciencia filosófica para comprender el espíritu inmortal, debemos ser felices porque somos inmortales. Estamos más de 600 personas aquí y debo decirles algo, ninguno de los que aquí estamos va a morir. Eso debe darnos felicidad, eso debe darnos fe, pero una fe sincera, no como aquel pastor que, siendo un pastor de una gran congregación, le dijo a su congregación que hicieran una cadena de oración porque enfrente del templo había un bar que se llenaba de borrachos y tenía música muy alta, y como el dueño era ateo, nada pasaba allí. Y él le pidió a su congregación que se unieran en oración para que este bar pudiera cerrar. 3 semanas después cayó una tormenta muy fuerte y un rayo devastó el bar. El dueño del bar, al enterarse que la congregación había orado para que esto ocurriera, presentó una demanda ante el juez. Cuando el pastor fue entonces a la demanda, el dueño le dice, mire, es que ellos oraron para que un rayo cayera sobre mi bar y lo destruyera. Y el pastor dice, no, nosotros solamente oramos, yo nunca pensé que algo podía pasar. Y entonces el juez, un poco incómodo, le dijo, un momento, estoy frente a un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que cree que su oración no tiene poder. Así somos. Así somos muchas veces. Hablamos de Jesús, hablamos de la doctrina, hablamos de la inmortalidad, pero llega la prueba y nos amilanamos. No somos capaces de soportarla. Porque es fácil tener fe cuando todo está bien, pero la fe no es cuando todo está bien, es cuando todo marcha mal. Que realmente no es mal, es necesario, porque Dios no nos da nada que no necesitemos. Por eso debemos sentirnos felices, porque tenemos una ciencia que llega para ayudar a transformarnos a nosotros, para pasar de ser seres instintivos, seres fisiológicos, que solamente pensamos en dormir, en comer, en sexo, para pasar a ser entonces seres psicológicos, que ahora podamos experimentar emociones, sentimientos y desarrollar el más sublime de ellos, y que hoy nos convoca aquí, que es el amor. Es eso a lo que estamos llamados, y es esa la oportunidad que tenemos en la ciencia espírita, la de religarnos con el Creador. Es inevitable pensar en un espíritu que hace un trabajo increíble, constante en la doctrina espírita, y que cuando viviera en el planeta afrontaba muchos retos como espírita. Él
se hiciera espírita precisamente porque en medio de esos obstáculos, un conocido tuvo el coraje de acercarse a él y decirle: mira, este es el libro de los espíritus. Ese coraje que muchos de nosotros no tenemos, porque lo tenemos guardado en la biblioteca para que no lo vea la visita. Sino él tuvo el coraje de acercarse y decir: mira, este es el libro de los espíritus y te puede ayudar en este momento. Y él leyó el libro de los espíritus y quedó cautivado por la ciencia espírita. Comenzó a trabajar y se convirtió en un gran divulgador de la doctrina en su tiempo. Militar de profesión, viajaba constantemente. Y más o menos en el año de 1923, cuando él era capitán, se encontraba en la ciudad de Curitiba. Y entonces afrontaría uno de los problemas que tristemente ya le eran habituales. Luego de proferir la conferencia como un gran divulgador que era, llegaban los detractores de la Iglesia Católica, del pueblo, se unían y se iban hasta el ejército a decirle: mire, un capitán de ustedes está hablando de espíritus, está hablando de mediunidad. Y era tanta la fuerza de la comunidad que él tenían que trasladarlo constantemente de ciudad por estos ataques. Algo que de cierta manera era provechoso para que él pudiera hablar a más personas en diferentes puntos. Pero en aquel momento en Curitiba fue muy acérrimo ese ataque y él tuvo que ser llamado a descargos ante el general. Lo llaman a descargos, él se sienta, en ese momento el capitán, posteriormente coronel, y entonces el general, una persona muy orgulloso de su vida en la milicia, pero muy ignorante espiritualmente, leyendo el acta lo mira y le dice: capitán Manuel Viana de Carvalho. Y lo mira y le dice: usted, si al caso, puede llegar a definir eso tan ridículo que usted promueve. Eso, si al caso, tiene una definición lógica. Y Manuel Viana de Carvalho, poniéndose de pie con estoicismo, lo mira y le dice: mi general, el ilustre codificador Allan Kardec definió la doctrina espírita como la ciencia que estudia, y comenzó a dar una cátedra profunda del espiritismo, de sus fundamentos, mientras que el general, impávido completamente, escuchaba aquella voz que parecía que no emanaba de la garganta sino del corazón de este hombre. Hasta que en un momento de inspiración, Viana lo mira y le dice: puedo decirle, señor, con total seguridad, que el espiritismo es la ciencia de la filosofía de la ciencia y la ciencia de la religión. Enmarcando con estas palabras el triple aspecto de la doctrina espírita. Aquel triple aspecto que nos permite a nosotros poder tener la seguridad de ser espíritas. Porque tenemos la comprobación científica. Porque tenemos entonces las consecuencias, el análisis filosófico, la reflexión, el estudio. Y todo esto nos conlleva a la reforma moral. Aquella que Jesús nos invitó. Porque hace 2000 años, decíamos antes, Jesús invitó a hombres humildes a pescar almas. Hoy nos invita a todos aquí reunidos, hombres y mujeres, a divulgar la doctrina, que no es más que pescar almas. Pero en un mar convulsionado en crisis sociales, en un mar convulsionado que ahora genera diferentes confusiones para las nuevas generaciones, que da más valor a la materialidad que la espiritualidad. En un mar convulsionado, ya no las aguas del mar de Galilea, sino las aguas del mar del mundo, que está cada vez más sediento, porque solamente bebe del agua de la materialidad y no del agua viva que solamente Jesús provee. Por eso, Kardec fue tan claro en establecer
que el espiritismo es una ciencia trascendental cuando colocara entonces en la introducción de la caracteres de la revelación espírita que el espiritismo es una ciencia producto de la universalidad de conceptos, de la concordancia en los mismos y no de la opinión personal de un espíritu. Y posteriormente entonces a la introducción segunda del libro del Evangelio según el espiritismo, diría que precisamente es allí donde reside su fuerza, porque hacer la doctrina de los espíritus y no de los hombres, lo cual nos hace entender que la doctrina va a seguir adelante con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, que el espiritismo no teme entonces a los ataques, a los fenómenos naturales, a los obstáculos, porque ninguno de estos lo alcanzará. Y ahí es donde radica su fuerza. En una filosofía seria, en una ciencia trascendental y en una moral recta basada en Jesús. Ahí es donde debemos sentir esa alegría. Porque ahora entonces el maestro Kardec colocaría en el ítem 6 de la introducción del libro de los espíritus una síntesis de los fundamentos de esta doctrina en 33 parágrafos increíbles. Sin embargo, a pesar de que allí habla entonces de la inmortalidad del alma, de la pluralidad de existencias, la reencarnación, de la pluralidad de mundos habitados, de la necesidad de transformarnos moralmente, específicamente de estos 33, en el parágrafo 26, tendrá oportunidad de decir: las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes, mismo que desplegaría mayor profundidad en las páginas siguientes de esta obra. Pero cuando comprendemos esto, ya no como un fenómeno frívolo, como lo comprendían en la antigua Francia antes del maestro Kardec, el buen sentido encarnado Kardec. Cuando comprendemos esto, es entonces cuando nos damos cuenta que es precisamente a través de esas comunicaciones del laboratorio de la mediunidad que nosotros podemos dar respuesta a las preguntas que antes planteábamos que nos hacía la sociedad. ¿Y cómo es posible entonces que yo crea en los espíritus si no los he visto? ¿Cómo es posible que yo sepa cómo es la vida en el más allá? Pero no por una superchería, no por un rito, no por mediunismo, sino por un laboratorio de estudio de la mediunidad claro y responsable, como lo establece el libro Los Mediums. Es allí que podemos tener esa certeza, y es gracias a esa certeza que Jesús, allí en la última cena, anunciando a aquellos que le amaban a pesar de sus imperfecciones, les diría: no tengan miedo, estén tranquilos, porque yo rogaré al Padre y os enviaré un consolador que morará con vosotros hasta el final de los tiempos. Es a través ahora del ítem 26 de ese parágrafo que Kardec coloca cómo él pudo comenzar a comprender que la vida inmortal es una realidad, que cada día se desdobla más, y que gracias a esto podríamos entonces comprender que en Juan 14:16, yo os enviaré este consolador. Jesús nos envía ahora aquel consolador en los momentos difíciles que el mundo afronta, porque nunca hubo tanta necesidad como ahora, pero tampoco nunca hubo tanto amor como ahora. Son momentos de pruebas, pero también son momentos de amor. Las pruebas son producto de nuestras propias equivocaciones, pero el amor proviene de Dios. Las pruebas las sublimaremos, pero el amor permanecerá perenne. Y es por eso que en Él es que nos debemos enfocar.
porque solamente a la luz del Evangelio, y solamente el Evangelio a la luz de la inmortalidad, puede tener un real sentido. Si no, será para muchos letra muerta, que no pasará de las páginas de una lectura agradable los domingos, que generalmente hacen las personas el Evangelio en el hogar, con algunas reflexiones superficiales antes de irnos a continuar viendo la programación en la televisión, o salir a una cena familiar, sino es a través de la comprensión de la inmortalidad del alma y de sus consecuencias en nuestra vida actual, que esto pasará a instaurarse con letras doradas en el corazón. Y allí, producto del tiempo y el esfuerzo, a anidarse para quedarse definitivamente allí. Es esa la alegría que debemos tener, porque no hay dolor que se equipare a la pérdida de un ser querido. Muchas personas han llegado a las casas espíritas por pérdida de seres queridos, porque creen que es algo que no se puede sanar, que no hay forma de solucionar. Y el espiritismo llega entonces a decirles que esta pérdida no es real, que lo único real es el reino de los cielos, y al cual todos iremos algún día, más que depende de nosotros que tan rápido nos acerquemos a él. Cuando comprendemos eso, encontramos consuelo en los obstáculos. Hace más o menos unos 20 días, íbamos entrando al centro espírita para la conferencia habitual el sábado. Una compañera iba a proferir una gran conferencia e íbamos muy emocionados por escuchar esta temática. Cuando, al pasar el umbral de la puerta, me aborda mi madre, que por un tema de salud neurológico en aquel momento no contaba con voz. Y con señas me dice que hay una persona con la cual necesita que le ayude a hablar, porque es una ayuda urgente, a pesar de que va a empezar la conferencia y ella sin voz se ve impedida para hacerlo. Nos dirigimos a una de las habitaciones y encontramos una niña de 15 años sentada allí. Nos sentamos. Mi mamá trata de decirme al oído, con señas y demás, que hacía menos de 24 horas había intentado suicidarse. Y la mamá la trajo a la conferencia. Nos sentamos a hablar con ella, le decimos, bueno, vamos a hacer una oración, toma vida feliz y ábrelo. Ella toma vida feliz, lo abre y dice la primera línea, reflexiona acerca de la muerte. Y comenzamos a hablar. Esa lectura bellísima de vida feliz que finaliza diciendo que Francisco de Asís la aguardaba con la tranquilidad con que guadañaba el campo. Y comenzamos a hablar con ella. Ella se levanta un poquito el short que traía y vemos la cantidad de cortadas en las piernas, en los brazos, que todavía no habían cicatrizado porque habían sido esa misma mañana. Pero increíble, la cantidad, no eran una, no eran dos, eran muchísimas cortadas en ambas piernas y brazos. Y yo la miro y le digo, ¿tú te quieres morir realmente? Me dice, sí. Y yo viendo que las cortadas, solamente una era realmente profunda, le digo, ¿por qué no te has matado realmente? En ese momento yo estaba viendo un espíritu detrás de ella que me decía que era la abuela materna de ella. Yo le digo, ¿por qué no te has matado realmente? Me dice, porque yo fui a varias iglesias que mi mamá me llevó y en algunas me dijeron que allá todo va a ser fuego, que me voy a quemar y que voy a sufrir eternamente. Pero he venido aquí y ustedes me dicen que existe un mundo espiritual, que Jesús perdona, pero que lo que voy a hacer tampoco está bien y estoy confundida. Digo, bueno, si tú comprendieras realmente qué hay después, ¿tú podrías tomar una decisión sincera? Me dijo, sí, porque es por incomprensión que no lo he hecho. Con 15 años comenzamos a hablar con ella, largo, demorado, a explicarle las consecuencias funestas del suicidio desde el punto de vista espírita, en la inmortalidad del alma, a explicarle que no es
la muerte natural, cómo se violentan las leyes de Dios, pero más importante, que todo obstáculo tiene solución. Que a los 15 años cualquier obstáculo parece difícil, porque yo mismo a los 12 años lo pensé antes de intentar suicidarme cuando tenía 12 años. Y le decía, ahora tú con 15 te entiendo. Sin embargo, vengo muchos años después para decirte que vale la pena vivir. Que vale la pena sobreponernos a ese obstáculo. Y después de hablar bastante, le dije, una de las cosas que a ti te está golpeando el corazón es que tú vives con tu abuela, pero tu abuela paterna. Me dijo, sí, y ella me trata muy mal. Yo escucho voces todo el tiempo, voces que me dicen, mátate, solamente nos callaremos cuando lo hagas. Y en la medida en que yo me corto, yo siento paz. Porque cada vez que yo me corto más profundo, las voces se van callando. Comenzamos a explicarle las terapias en el centro espírita para ayudarle. Y le dije, pero sufres principalmente por el lazo que tenías con tu abuela materna, que partió y te hace tanta falta. Y me dijo, sí, y comenzó a llorar. Ella te ama. Y partiendo de esta manera no la vas a encontrar. Pero esforzándote por vivir, sí lo harás, porque ella está aquí contigo. Y en ese momento, después de más de 24 a 48 horas en que una enfermedad cerebral había privado de la voz a mi madre, que estaba sentada y escuchando al lado, la voz sale de su garganta, pero ahora era la de la abuela, que a través de ella le hablaba. Porque hacer bien nos hace mucho bien. Pudimos conversar con ella, lloró copiosamente y comprendió la importancia de vivir, y ahora asiste al centro espírita. Todos estos días ha ido a las actividades, se vinculó con la labor social, ahora ayuda a repartir almuerzos a las personas de la calle solamente en estos 20 días, porque está buscando conocer la alegría de vivir. Es ahí donde el espiritismo cobra mayor sentido, porque si lo vemos solamente como una ciencia de comprobación, pero no también como una doctrina de transformación, nos quedaremos cojos. Es comprender que somos inmortales y cómo esto puede mudar nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser mejor de esta manera? Es la misericordia de Dios que en ese momento oraba para que esa niña no pasara al umbral a la inmortalidad, que todos alcanzaremos, pero en medio del dolor y el sufrimiento en el caso de ella. Es Jesús que siempre está velando por todos nosotros, mediante ese Consolador que nos prometió. Y desde hace más de 2000 años hasta hoy, sigue acompañándonos, sigue bendiciéndonos. Pues solamente basta con pensar en aquel fatídico día de la crucifixión. Era una tarde bastante dolorosa, pues cada vez que Jesús abría la boca, la naturaleza parecía cantar en alegría para escuchar las enseñanzas del Maestro a lo largo de sus años en el ministerio renovador. Sin embargo, en aquel momento, en aquella tarde, cada vez que la naturaleza abría la boca, parecía la naturaleza quejándose en sufrimiento profundo al ver al justo crucificado y la multitud ignorante enardecida. La multitud se agolpaba en el monte de la calavera, y él, ahora víctima del tétano que le producían las espinas clavadas en su frente, arrancadas de un rosal en las murallas de la ciudad, de la asfixia que producía la posición en la cruz, y de clavos que según algunos historiadores eran de más de 30 centímetros que rasgaban la carne, mientras las astillas del madero se clavaban en su espalda, abierta en los latigazos previos. Él miraba a toda la multitud, que ignorante gritaba, esperando que muriera. Era el justo acompañado de ladrones.
Sin embargo, en aquel momento ocurriría algo que al ocurrir en un plano trascendental y ante la ignorancia de los que allí se encontraban, no sería percibido por la turba violenta que estaba allí. Y es que en medio de esa multitud, 3 figuras luminosas se acercaron al Maestro. Se postraron a los pies de él, y entonces ahora, mirándolo, la primera de ellas, una dama luminosa, fulgurante, se acercó a él y mirándolo ensangrentado le dijo: Señor, estoy aquí frente a ti para dar testimonio de mi fracaso. Como sabes, te acompañé en todo tu ministerio. Allí donde los obstáculos tocaban los corazones, yo levantaba sus almas para que escucharan tus palabras. Cuando los sufrientes creían que solamente la muerte era el camino o la guerra con aquellos que los oprimían, yo los sostenía, Maestro. Te acompañé en las diferentes prédicas, Señor. Estuve presente a tu lado y al lado de aquella mujer que, producto de las fuertes hemorragias, tocaba tu vestidura queriendo encontrar su cura. Yo estaba allí acompañándote. Estuve contigo en aquel momento sublime cuando las bienaventuranzas fueron entonadas y mudaste por completo el panorama de la historia, pues nunca el mundo volverá a ser como era antes después de tu palabra. Me resguardé en los corazones de aquellos que te acompañaban, hombres simples, pero de corazones nobles. Sin embargo, también estuve cuando Pedro, atormentado por el miedo y las circunstancias que vivía, te negó 3 veces, expulsándome de su corazón donde hacía meses yo vivía. Vengo junto a ti, Señor, para pedirte permiso para ascender contigo al reino de los cielos, donde sé que acompañarás a todos. Como bien sabes, Señor, yo soy la fe. Jesús la miró sin pronunciar palabra alguna, y entre la cortina de lágrimas y sangre que se mezclaba en su rostro, posó ahora su mirada, serena aunque sufriente, en la segunda figura luminosa. Esta, mirándolo con vergüenza, le dijo: Señor, al igual que mi antigua compañera, yo también te acompañé en todo momento. Cada vez que los leprosos a ti se aproximaban, yo tocaba sus corazones en luz para que ellos te buscaran. Cuando alguien se había equivocado, yo iba y lo alentaba para decirle que valía la pena intentarlo de nuevo, Señor. Quizás podría decir que te acompañé en todas y cada una de tus enseñanzas. Sin embargo, Señor, al igual que la fe, busqué estar en los corazones que junto a ti trabajaban para transformar el mundo. Principalmente, me alojé en el corazón de Judas, que cuando se dio cuenta de la traición infame que había cometido, ahora atormentado, comencé a percibir entonces sus pensamientos infelices, sus deseos de partir a través del suicidio cobarde, Señor. Y yo entonces lo abracé en mi regazo para decirle al pensamiento y al corazón que cualquiera puede levantarse de las equivocaciones, que no hay equivocación perpetua por grave que sea y que todos podemos renovarnos. No obstante, Jesús, después de ver su cuerpo colgado, vengo ante ti para pedirte permiso para acompañarte. Yo soy la esperanza. Jesús entonces en silencio miró a la última figura,
Ahora el maestro, con dificultad cada vez más para escuchar, en los últimos estertores de su cuerpo, posó su mirada mansa en esta última figura que, acercándose con vergüenza, tu ministerio comenzó allí en las bodas alegres en Caná. Yo estuve para propiciar el sabor agradable al agua en las fiestas. Cuando las personas tenían hambre y carecían de comida, por tu intermedio y bajo tu orden, Señor, yo les entregué a todos panes y peces para alimentarse. Cuando aquel hombre paralítico atravesó la parte superior del techo de la casa de Simón Pedro para recibir tu cura, yo, Señor, lo sostenía para que no resbalara. Y cuando los leprosos y sufrientes se te aproximaban, yo era tu mano que los acariciaba para transformar las úlceras putrefactas en carne sana. No obstante, Señor, ahora que veo este paisaje triste y sombrío, donde aquellos que antes socorriste y ayudaste, ahora te crucifican y violentan. Y ahora que acabo de ver al legionario Longinus atravesarte con la lanza para acelerar tu muerte, defraudada de la criatura humana, vengo para acompañarte en dirección a los cielos. Como tú sabes, Señor, soy la caridad. Jesús, sin pronunciar ninguna palabra frente a ellas, levantó ahora la mirada y vio la turba, enardecida, ignorante, violenta. Y enfocándose en ellos, miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento hubo una agitación extraña, una agitación que nadie pudo determinar qué ocurría. Los soldados corrían, las personas sentían miedo. Y en medio de todos ellos, imperceptible para aquellos ignorantes, un haz de luz cayó de los cielos y una figura fulgurante salió de esa luz y se aproximó en dirección a Jesús. Y le dijo: Señor, soy el ángel de la misericordia, enviado por el Padre para responder a tu petición. Dime qué deseas que haga y yo lo haré. Jesús ahora, con un lenguaje que no escuchaba carnales, pero que retumbaba en el alma de aquellas figuras nobles, de aquellas entidades virtudes, miró al ángel de la misericordia y le dijo: yo determino que tú abraces a la fe, a la esperanza y a la caridad, y te quedes en el planeta para socorrer a todos los que me conozcan o no afronten sufrimientos. Y junto con tus 3 hermanas, ve y enjuga las lágrimas de aquellos que en dolor sufren, porque los gritos de ignorancia de hoy serán las lágrimas del mañana por el ayer delictuoso. Y la misericordia del Padre jamás escasea para ninguno de sus hijos. Ve. En aquel momento, las 3 entidades de virtudes abrazaron a esta entidad, que en una sola luz muy brillante se elevó, primero yendo a abrazar a Judas para brindarle socorro. Después, para tocar el corazón de Pedro para que no enloqueciera por arrepentimiento. Y finalmente se acercaron al rostro de Longinus tocándole la cara para devolverle la vista. En ese momento, Jesús, ahora quieto en el madero, miró a todos y dijo: todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Desde aquel momento, cada vez que la ira de la guerra, cada vez que los obstáculos sociales, pero también cada vez que las problemáticas morales golpean los corazones de todos,
Está presente allí la misericordia de Dios, que por petición de Cristo renueva nuestra fe en las dificultades, nos da esperanza en los problemas y nos invita a la práctica de la caridad en su versión más pura, como Jesús la enseñara. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de sentir la misericordia de Jesús, porque el ángel de la misericordia no es más que el mismo Consolador que por misericordia de Cristo llega para todos, para fortalecernos y darnos el coraje para amar más sin importar las circunstancias. Que un día podamos llegar a decir como los cristianos primitivos: Ave Cristo. Nosotros, Señor, que sabemos que afrontaremos la muerte, orgullosos de poderte servir y con la conciencia en paz, pasamos el pórtico a la inmortalidad. Porque, Señor, yo te entrego mi vida, mientras muchos te dan, Señor, lo que tienen y no pueden llevar. Yo te doy mi vida porque no tengo nada más para darte. Y entonces, en aquel momento, Jesús morará en los corazones. Mas mientras eso ocurre, recordemos a la dama del espiritismo, a la hermanita del ramillo de violetas, y que como ella podamos decir hoy aquí, en la inauguración de este 19º Congreso Espírita Colombiano: espiritismo, ciencia bendecida; espiritismo, religión sagrada; foco del bien, antorcha de otra vida; filosofía en la razón basada; la ley de la recompensa merecida; la negación eterna de la nada; el amor al progreso y a la gloria; y de la creación la legendaria historia. Yo reconozco tu verdad innegable, pues presentas de Dios la perfecta hechura, en sus divinas leyes inmutable, sin preferir a nadie en su ternura. Tu doctrina es sublime, es adorable, es practicar la caridad más pura. Feliz de aquel que al borde del abismo oye tu voz, oh gigante espiritismo. Muchas gracias.